buenas tardes a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Estamos transmitiendo en directo en el día de hoy, así que los saludamos desde aquí, desde la iglesia de Fontana First Assemblies of God en nuestra casa. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a ustedes que también están en su casa, se están uniendo, que podamos tener un tiempo de gozo, de regocijo, porque qué hermoso es cuando nos unimos para alabar al Señor. Le damos la bienvenida a los que se están uniendo en este momento, que puedan preparar su corazón, porque sabemos que el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Cada vez que nos congregamos, cada vez que disponemos nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda ministrarnos a través de su Espíritu Santo, Él lo hace de una manera sobrenatural. Así que en esta tarde sabemos que el Señor se va a mover, el Espíritu Santo se va a mover, ahí donde está, en tu casa, quizás nos estás mirando en otro lugar de la nación de Estados Unidos, de otro lado del mundo, que puedas sentirte también bendecido. Aquí son las 7 de la tarde, todavía tenemos un sol resplandeciente, una tarde maravillosa, los días ya están bien largos, así que disfrutamos este tiempo. Viene el calorcito. Pero dentro de todo tenemos esta nube en la mañana que comienza a refrescar todo. Hoy estoy las ventanas abiertas y me puse la cobija y dije, me parece vamos a tener que cerrar las ventanas. Así que queremos dar la bienvenida en el día de hoy a todos aquellos que está con nosotros la hermana Alejandra, la hermana Emma, el hermano Adalid, Peter, Raiza, en este momento los bendecimos. Kai Martínez, bienvenidos. Así que vamos a tener un tiempo de gozo en la presencia del Señor. Qué hermosos esos corazones, ese saludo, porque sabemos que a través de eso también nos sentimos mimados, abrazados por ustedes, porque somos una familia. Y en esta tarde, mientras se van uniendo, vamos a compartir una palabra en el día de hoy. Si usted tiene su Biblia, vaya a Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mateo, capítulo 5, versículo 13, porque qué hermoso es cuando tenemos la palabra de Dios cerca nuestro, ¿no? Porque esta también es una manera de hacer una reunión en la cual estábamos acostumbrados y ahora no lo podemos hacer. Qué tremendo, pastora. ¿Cómo cambió todo? Sí, y ese versículo que nos habla, creo que en hebreo, Santiago, que no dejemos de congregarnos. Sí. No dejemos. Y esto ahora es una forma de congregarnos, de estar todos juntos, de alabarle al Señor, de glorificarle al Señor. Y a veces sí, estamos en la casa y estamos haciendo cosas, pero qué hermoso es cuando dejamos todo de lado y decimos vamos a tener un tiempo juntos para poder alabar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Encontró en Mateo capítulo 5, versículo 13, vamos a leer hasta el 16 y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Qué hermosa palabra
Y cuando estaba leyendo, ustedes son la sal de la tierra, y me imagino que como cada uno de nosotros que nos gusta cocinar, cuando vamos a buscar algún condimento para poner o mismo sal, ¿no? Ahora hay tantas cosas, tantas ricas, y a veces las culturas también se nos pegan a nosotros, porque antes no conocíamos algún tajín o alguna especie mexicana que a mí me encanta, y me encanta ponerla en la comida, y cuando ponemos en la comida cambia el sabor. Y el Señor Jesús acá nos enseña y dice: ustedes son la sal de la tierra, nosotros como hijos de Dios, pero ¿qué pasa si nosotros perdemos ese sazón, esa esencia? Exactamente. No sirve para nada, dice la palabra del Señor. Entonces, en estos tiempos tenemos que ser esa sal que el mundo está necesitando y que el Señor ha puesto dentro nuestro, esa esencia especial, ¿no? Somos el condimento. El condimento. Y qué rico cuando el condimento está justo y está a punto, ni más ni menos. ¿Te acordás de un tipo que conociste vos después de, en tu tierna edad joven, mi papá, en la realidad, que conociste, que él siempre le gusta ponerle algo más? Y hay veces la pega, pero hay veces la arruina. Sí. Pero el condimento justo va a hacer que todo sea sazonado bien, que las cosas estén lindas, ¿cómo se llama? Que de repente uno pueda encontrar ese sabor y se deleite, ¿no? Sí. Porque a mí a veces me dicen: pastor, coma esto. No voy a decir el nombre porque ya saben. Coma esto. Y yo lo como, pero no me termina de agradar. Pero cuando tiene lo justo, cambia todo, hace la diferencia. Y el Señor, porque esto lo está diciendo el Señor, dice: ustedes tienen que ser así, que cuando vean la posibilidad, sean ese condimento. ¿Ya? Esa esencia para este mundo, y así podemos afectar a los que nos rodean, a los que están alrededor nuestro, ¿no? Porque si no tenemos ese sabor, de nada servimos como hijos de Dios, ¿no? Pero sabemos que tenemos esa misericordia, esa gracia de Dios, que el Señor siempre nos da una oportunidad para marcar la diferencia. Y cuando vamos al versículo 14, dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Yo no sé si en alguna oportunidad usted ha subido una colina, una montaña. Cuando viajamos aquí por California tenemos muchas autopistas donde de repente uno no ve nada, parece que está oscuro, pero se asoma y ve el valle. Nosotros siempre, cuando venimos de Palm Springs o cuando venimos de Riverside y asomamos nuestro valle, el Inland Empire, Fontana, San Bernardino, empezamos a orar porque vemos algo que ilumina, que transmite. Y qué bonito que es cuando nosotros también, como hijos de Dios, como individuos, como familias también, podemos irradiar esa luz a los que necesitan. ¿Y cuántos que están necesitándose en estos tiempos? En estos tiempos. Hay gente que en ese momento ve toda oscuridad, el mundo se le ha terminado, están en pandemia, están en distancia social, y se están secando internamente. Y el Señor te dice: donde tú estás, a pesar de todo lo que estemos sufriendo, padeciendo, a pesar de todas estas cosas, el Señor te dice: allí donde estás tiene que ser sal y tiene que ser luz. Yes. Ser luz en tu propia casa, ahora que estás tanto tiempo junto con tu familia, y hay veces hay roces y esa luz se apaga.
hoy animamos a todas las familias. Y sabes que hoy es el Día Internacional de las Familias. Así que bendecimos a cada familia, porque sabemos que si tenemos familias fuertes, tenemos una iglesia fuerte. Así que bendecimos a la familia Espejel, a la familia Sánchez, a la familia Martínez, a la familia Servina, a la familia Mironowski, a la familia Lozano, a la familia Rodríguez, a la familia Gaona, a la familia Plata, a la familia Valenzuela Castro, a la familia Tenas, a la familia Rodríguez, a la familia Germán Cruz. Bendecimos para que nuestra familia sea luz, sea sal en nuestro hogar y alrededor nuestro, porque de eso se trata como hijos de Dios. Y a lo mejor si tu luz en este momento se está apagando, que hoy puedas abrir tu corazón y dígale: Espíritu Santo, lléname, lléname, Señor, porque quiero irradiar esa luz que solamente proviene de ti, para que pueda afectar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, que en este lugar, en este territorio donde tú nos has puesto, podamos ser esa ciudad que nada pueda tapar, sino que podamos resplandecer, que nuestros vecinos puedan ver que hay una familia, que hay unos hijos de Dios, que son transformados día tras día, día tras día, día tras día. Así que levantamos los brazos y bendecimos a cada familia. Yo me acuerdo hace años atrás había un programa de televisión y había un comediante que le preguntaba uno al otro, decía: ¿cómo estás? Y estoy sin sal. Ay, ay, ay. Estoy sin sal significa que estaba mal. Ánimo caído. Ánimo caído. MH. Mal humor. MH es mal humor. Y usted sabe que hay mucha gente que de repente está así. Hoy es día de cambios, día de transformación. Recuerde, hoy va a venir una palabra tremenda. Vamos a recibir un mensaje poderoso. Y yo quiero que se anime, que se prepare en esta hora. Vamos a adorar, vamos a bendecir al Señor. Vamos a ver cómo el Señor se movía en aquellos tiempos cuando podíamos estar congregados. Y dentro de poco el Señor lo va a hacer nuevamente. Yo sé que el Señor va a abrir las puertas, vamos a poder una vez más entrar y glorificar. Ya lo estamos haciendo en el parking, lo de la iglesia, y es una bendición extraordinaria, pero yo quiero estar con los hermanos juntos en armonía, alabando y bendiciendo al Señor, y vamos a ver cosas grandes. Ya estamos viendo que el Señor se está moviendo sobre los corazones, queriendo acercarse al Señor. Atención, hay personas alrededor suyo que quieren conocer más de Jesús. Pero ¿cómo van a conocer? A través suyo. Amén. De la manera como usted está irradiando, de la manera como usted está afectando. Y tenemos que afectar a nuestra sociedad, a cada uno de ellos. Seguimos bendiciendo entonces a cada uno de nuestros hermanos que nos siguen saludando. Nuestro hermano David Mata también se ha unido. Ana Gaona, gloria a Dios, amén. Nelson Pérez también. Katy Martínez, Rosa Germán, Claribel Rodríguez, Alejandra Espejel, Luis Castro Valenzuela. Bueno, hay muchos hermanos que en esta hora están acá unidos. Pero ¿qué le parece si vamos en este día a adorar al Señor? Vamos a escuchar una alabanza. Esto aconteció en el templo y vamos a prepararnos para glorificar al Señor. Después volvemos con ustedes. Así que no se me vayan. De donde están ahí vamos a glorificar. Y esto es Más que Vencedor en la iglesia de Fontana First Assembly of God. Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible,
Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi fiel y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Y una vez más, iglesia. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé Que me proteges, porque soy de tu lado. por eso yo te canto y te adoro, porque sé Que nunca jamás me dejarás desamparado. del principio. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Vamos a decir la iglesia una vez más. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Y por eso yo te canto y te alabo, porque sé Que me proteges, porque estoy de tu lado. por eso yo Te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Para mí, más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso. Hecho más que vencedor. Aleluya, aleluya. Celebra victorioso. La victoria de Cristo. Cristo ha triunfado, ha resucitado. Él es el que te da vida, esperanza, paz, gracia, gozo, bendición de Dios. Y en esta tarde, noche para algunos, bueno, estamos en vivo.
Estamos bendiciendo tu nombre, estamos declarando la palabra de Dios para ustedes. Hemos hablado en el día de hoy que tenemos que ser sal, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser gente, hombres y mujeres que afecten en esta tierra y que llevemos el mensaje de salvación. En este día queremos también animarte, varón, mujer, los que están entrando, a que puedas comunicarte. Hay pedidos de oración, hay necesidades. Podamos orar por tu vida, podamos bendecirte, unirnos en esta manera, de esta forma, para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque cuando un pueblo ora, cosas grandes acontecen. Yo creo en milagros, yo he visto milagros, veo la mano de poder del Señor. Así que donde tú estás, anímate, créele al Señor. Cree que el Señor está contigo, que te ayuda, que te bendice y que en este día también va a ser algo grande y poderoso. Qué maravillosos momentos haber escuchado la alabanza en esta hora, pero ahora es tiempo de ofrendar, es tiempo de darle al Señor. Y cuando le damos al Señor es la parte nuestra donde también nosotros afectamos, somos sal, somos luz, también a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas. Y en estos tiempos donde hay escasez, a lo mejor es donde Dios más bendice, Dios mira mucho más la ofrenda. Es como la ofrenda de esa mujer que entregó esas 2 monedas en el templo. Y el Señor dice, esta mujer dio más que todos los demás. Porque ella dio no de lo que le sobraba, sino de todo lo que tenía. Y hay veces cuando hacemos esos gestos, hacemos esos pasos de fe, Dios nos bendice grandemente, porque Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra ofrenda, Dios mira nuestra oración, Dios mira nuestra casa, nuestro hogar. Y cuando nosotros hacemos algo para el Señor, déjame decirte, el Señor querrá hacer algo también para cada uno de nosotros. La aplicación para que te puedas comunicar en el día de hoy es el Give Plus. El Give Plus es la aplicación donde tú puedes comunicarte y bueno, a través del teléfono tuyo, entrar en esa aplicación, bajarlo a través de tu teléfono. Puedes buscar allí, una vez que bajaste, la iglesia Fontana First Assembly, y una vez que encuentras esa, creas una cuenta, la verificas en tu correo electrónico, seleccionas la cuenta de tu banco o tarjeta de crédito y después pagas con tu tarjeta y recibes una copia que, aparte de todo esto, es deductible de tus impuestos. Cada vez que nosotros damos al Señor, todo esto es deductible de nuestros impuestos. Así que ahí también tienes la aplicación, como se ve en tu pantalla, en tu teléfono. Puedes entrar de esa manera y puedes bendecir al Señor a través de tus diezmos, a través de la adoración de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y tenemos muchos hermanos más que se han comunicado y que ya han entrado en pantalla. En esta hora los tenemos en pantalla y algunos de ellos, a ver si los puedo ver desde aquí bien. Tenemos a Virginia Espinosa, tenemos a Inés Cris, tenemos a Ana Ulivari, que se entró en este momento, tenemos a Katy Martínez, tenemos a Raquel también está, Teresa Arreola, Abel González, María Eugenia Brito. Bueno, los bendecimos en esta hora desde aquí, desde nuestro hogar, bendiciéndolos, y sabemos de que podemos también alabar al Señor en nuestra casa, en nuestro hogar, y el Espíritu Santo se mueve de una manera grande y poderosa. Lo que quiero animarte en esta hora, cuando vamos a estar cantando esta canción y adorando lo que vamos a ver dentro de unos instantes, es que puedas darle al Señor con todo tu corazón. A través de la aplicación o el día domingo, si quieres traer tu ofrenda, también lo vamos a hacer. Recuerda que tenemos el servicio a las 11 de la mañana en la iglesia de Fontana First Assembly, en el 16580 de la calle San Bernardino, en la ciudad de Fontana. El domingo pasado fue algo extraordinario. Dios nos visitó de una manera especial en el parqueo, en el estacionamiento del
la iglesia. Y ahí hemos montado un escenario, hemos alabado al Señor, hemos glorificado al Señor, y este domingo no será la excepción. El Señor estará con nosotros, nos va a ayudar, el Señor honrará nuestro esfuerzo, nuestra devoción, y darle al Señor un poco de lo mucho que el Señor nos da. También a través de nuestro sacrificio, de nuestra ofrenda, de nuestra devoción al Señor. Séale fiel al Señor y el Señor lo bendecirá grandemente. Estamos viendo también que entró Fermín Díaz en este momento. Los saludamos de allá en Tijuana, a toda la familia, los bendecimos. Y bueno, vamos a ofrendar al Señor, vamos a bendecir al Señor con esta adoración, y que espero que sea de mucha, mucha bendición. Cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Dile muertos, dile muertos. Muertos se levantarán. ¿Cuántos lo creemos? Gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy. Dile, muévete hoy, muévete hoy. Última vez, one last time. Muévete hoy. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Dile una vez más. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. One more time, one more time. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Muévete.
levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros. Come on, church, let's do it. Una vez más. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros. Dile una vez más, come on, we believe it in this moment. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, Ese mover de Dios. vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, En esta hora. vine hoy por ti. Muévete hoy, Muévete. muévete hoy, muévete hoy. Muévete hoy, Señor. Muévete hoy. Qué bueno en esta hora poder adorar al Señor y alabarle a través de, nuestros hermanos de la alabanza y de todo este equipo de media, tantos hermanos que trabajan en la iglesia y que hoy vemos los resultados de aquellos que han trabajado, se han esforzado de una manera grande. Queremos saludar todavía aquí a nuestros hermanos. Se encuentra Marisol Magaña, se encuentra Claudia Sánchez desde México. Gloria al Señor. Dania Pérez, Roque Rodríguez, Dios te bendiga, Roque. Un abrazo grande, una bendición de Dios para vos y para toda tu familia, allí donde ellos se encuentran en esta hora. También la familia Solís Chova desde Argentina, que es familia nuestra, así que los bendecimos que puedan estar juntamente adorando al Señor. Perfecto. Y en el día de hoy tenemos un mensaje maravilloso de la iglesia triunfante, una palabra de Dios que usted tiene que prepararse. Ya dio su ofrenda, ya alabó al Señor, ahora ajústese el cinturón, vamos a recibir una palabra de bendición a través de nuestra hermana evangelista Alejandra Espejel. En este momento la recibimos y esperamos una palabra de bendición en esta hora en nuestros hogares. Dios te bendiga, te saluda a tu hermana Ale Espejel en este tiempo. Y bueno, en este tiempo quiero hablarte, quiero compartirte una palabra de parte de Dios. Así es que quiero pedirte que prepares tu corazón, que en este momento nos podamos conectar a la presencia del Señor, porque creemos que Dios está en medio nuestro. Así es que hoy voy a compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Y la palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre amado, en este momento, Señor, yo oro, Señor, por tu iglesia, por la iglesia de Cristo, mi Dios amado, creyendo que somos una iglesia triunfante, una iglesia vencedora, mi Dios precioso. Hoy te pido que puedas preparar nuestros oídos, nuestros corazones, Padre Santo, y que puedas ser tú, mi Dios amado, hablando a través de mí. Padre bendito, mengo en esta hora, Señor, para que tu espíritu crezca, Señor. Y no me olvido de darte a ti siempre la gloria, la honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Y en tu nombre, Señor, en el
el nombre de Cristo Jesús, atamos y reprendemos toda duda, Señor. Atamos y reprendemos todo aquello que quiera venir en contra de la presencia de Dios. Y declaro ahí, Señor, donde mis hermanos se encuentran, donde tu iglesia se encuentra, en este momento yo declaro una atmósfera de paz, una atmósfera espiritual. Señor amado, declaro que tú ministras los corazones, que tu Espíritu Santo te mueves y haces lo que tú sabes hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la libertad para tocar nuestros corazones en este momento y para hablar a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo te pido todas estas cosas. Amén y amén. Y bueno, en este tiempo yo quiero compartirte algo muy hermoso. Cómo es que Dios me ha hablado en este tiempo. Y quiero hablarle a una iglesia victoriosa, a una iglesia triunfante. Y ese es el tema al cual yo he puesto a este estudio o a esta predicación. Somos una iglesia triunfante. Y cuando hablamos de una iglesia triunfante, cuando hablamos de un pueblo victorioso en Cristo Jesús, es porque tú y yo realmente hemos creído en las promesas del Señor. Pero hoy en estos tiempos, en estos días de conmoción, donde nos podemos dar cuenta que hay un sacudimiento para la iglesia, necesitamos seguir creyendo y necesitamos seguir adelante. No solamente creyendo en las palabras del Señor, sino también aprendiendo a confiar y a seguir confiando en nuestra fe que está puesta en el Señor y creyendo que Dios tiene control de todas las cosas. La gente en medio de la crisis muchas veces se retrae. La crisis es un buen momento para reconocer nuestra posición en Dios. Y yo quiero hablarte en este tiempo acerca de eso. Cuando acontecen situaciones adversas a nuestra vida, situaciones que muchas veces tú y yo no entendemos y no sabemos el por qué están pasando, bueno, yo te quiero decir que hay algo que Dios quiere hablarnos en este momento, que tú y yo somos una iglesia triunfante, una iglesia victoriosa, una iglesia que se mueve en el poder de la palabra, que se mueve en el poder del Espíritu Santo, una iglesia a la cual ha llegado la luz del Señor, a la cual el Señor ha traído sus buenas nuevas para nuestra vida y en la cual tú y yo tenemos el trabajo de compartir esas buenas de salvación a aquellos que no lo conocen. En este tiempo tú y yo tenemos que aprender que no somos cristianos que se estancan, no somos cristianos que descendemos. Muchas veces la crisis trae mucho miedo a la vida de las personas. Hemos visto un movimiento hoy en día en donde la gente ha entrado en un poco de pánico, un poco de preocupación, porque tal vez tiene personas enfermas dentro de su familia, porque tal vez esta pandemia o este virus que ha venido a atacar a nuestra comunidad, no tan solo cristiana, sino a nivel global, ha traído cierto miedo a las familias. Pero hoy de parte del Señor te quiero decir, tú, amada iglesia, eres una iglesia triunfante en Cristo Jesús. Eres una iglesia más que victoriosa. Nosotros, tú y yo, no pertenecemos al campamento de los cobardes. No tenemos lugar en la tienda de los estancados. No pertenecemos a la tribu de los defensivos, sino que somos la generación que avanza, que conquista y que gana. Esa es la iglesia. Esa eres tú, amada iglesia. Somos tú y yo. Declaro en esta mañana, en este tiempo, que hay un espíritu que el Espíritu de Dios se está moviendo, que el Espíritu Santo está tocando de nuestros corazones para despertarnos y para levantar a esta iglesia en movimiento. Y declaro también que todo temor, que toda provocación, que toda opresión, que toda intimidación y miedo se va hoy por la autoridad de la palabra, por el poder del nombre y por la victoria de la sangre de Jesús. Así que todo aquello que esté aglomerando tu vida, todo aquello que quiera sacudir tu vida en este momento, yo creo fielmente que por la autoridad de la palabra, por el poder del nombre y por la victoria de la sangre de Jesús, tú y yo somos libres en este momento. Porque nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros no tenemos ni hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de la adopción por el cual tú y yo clamamos en este tiempo, Abba Padre. Papito querido, te alabamos en esta tarde, creemos en ti. Así es que ahí donde tú encuentras, yo te voy a pedir que levantes tu mano y que digas, estoy listo para recibir la palabra que has entregado en este tiempo a tu sierva.
Y bueno, en este momento, entrando un poquito a la Biblia, yo quiero hablarte de hombres y de mujeres de Dios. Quiero hablarte de hombres que pasaron, que descendieron por la crisis, que descendieron tal vez por ver situaciones adversas en su mundo, en el mundo que los rodeaba. Y en el libro de Génesis 12:10 dice la palabra que hubo entonces hambre en la tierra. Y podemos cambiar esta palabra de hambre por la palabra pandemia, por la palabra recesión. Y dice, y hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Cuando la Biblia nos dice que alguien descendió, no solo nos está hablando del contorno geográfico en el que se mueve y vive, sino que también el Génesis nos está dando una connotación de algo espiritual que está aconteciendo. Hoy en día podemos ver que algo está aconteciendo, algo se está moviendo a nivel mundial y esto, amada iglesia, es espiritual. Pero te recuerdo una vez más, tú y yo somos una iglesia triunfante. Cuando dice que Abraham descendió en el tiempo de hambre, esto también nos habla de que alguien está perdiendo su posición. ¿Cuántas veces la iglesia de Cristo se ha visto sacudida? Hace más de 2000 años se vio sacudida, pero por un avivamiento que llegó. Pero se vio sacudida también en estos tiempos, podemos ver, por persecuciones, porque persiguen a los siervos de Dios por predicar la palabra. Pero hoy en día estamos viendo que cuando algo acontece, la iglesia comienza a descender. Pero nosotros no estamos listos ni estamos posicionados para descender, sino es tiempo de que la iglesia nuevamente tome su posición y nuevamente crea que es una iglesia triunfante en Cristo Jesús. Y dice la escritura que Abraham se fue a Egipto y casi ahí en Egipto dice que pierde su esposa si no es porque una intervención divina vino a su vida. En el capítulo de Génesis 13:1 dice la escritura también, nos habla que Abraham, dice, subió Abraham de Egipto a la tierra de Negev. Dice, entre Génesis 12:10, lo que acabamos de leer, y Génesis 13:1, nos damos cuenta que no solamente son unos días los que pasaron, sino que pasaron realmente meses para que Abraham volviera a ascender, para que Abraham volviera a subir y volviera a recuperar esa posición. La posición que Dios le había entregado a él, de permanecer firme, de creer que mediante él iba a ser una descendencia grande en gran mayoría, que dice que iba a ser incontable como las estrellas del cielo. Y muchas veces tú y yo tomamos malas decisiones, tomamos las malas decisiones en tiempos de crisis. Y esto es porque tenemos un espíritu de desesperación, un espíritu que comienza a desesperarnos y no sabemos qué hacer y no sabemos qué actuar. Y esa situación trae a nosotros consecuencias. Por eso tenemos que ser muy sabios cuando viene una situación que aglomera tu vida, que viene a perturbar tu corazón. Tenemos que ser sabios. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar en esos tiempos de crisis, en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos donde hay caos, donde tal vez hay hambre, donde tal vez escuchas que no hay trabajos, donde tal vez escuchas que la economía ha descendido? Los hijos de Dios tenemos que permanecer firmes en la palabra y en las promesas del Señor. La desesperación nunca ha sido el ambiente ideal para tomar decisiones importantes. La desesperación lo único que hará en nosotros es apresurar algo. Es no esperar a Dios, es crear un problema que más adelante nos traerá consecuencias. Lo que yo te hablaba, cuando nosotros estamos más en tiempo de desesperación, no tomamos en cuenta a Dios, sino que comenzamos a actuar por nuestras propias decisiones, como fue lo que hizo Abraham. Él descendió y para volver a llegar nuevamente a la tierra de Negev, entonces él tuvo que pasar no días, sino meses para poder volver a encontrarse en el lugar y en el propósito el cual Dios lo había llevado. Muchas veces las cosas buenas o malas que nos esperan en el futuro también están determinadas por las decisiones que comenzamos a tomar el día de hoy. Hoy es un día crucial, amada iglesia. Hoy es un día crucial donde tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones fuertes, a tomar decisiones decisiones que nos lleven a poder ver que las consecuencias que vamos a traer para nuestras vidas, para nuestra familia o nuestro ministerio va a ser lo mejor.
¿Por qué te digo esto? Porque Dios es un líder. Dios es un líder. Y Dios como líder, Él no huye de los problemas. Dios como líder, Él nunca huye de la crisis. Dios como líder, Él nunca huye del dolor. Él se queda en el huerto del Getsemaní cuando lo vemos, cuando lo vienen a buscar y lo traicionan. Él permanece en ese huerto del Getsemaní. Él se quedó en el desierto cuando Satanás viene y lo viene a tentar. Él se quedó en la cruz en el momento más doloroso de su vida. Tenemos un verdadero líder y Jesucristo es un líder verdadero en nuestras vidas. Es un ejemplo a seguir. Es un líder al cual tú y yo tenemos que comenzar a imitar. Y si nosotros cargamos su ADN de Cristo, si cargamos la naturaleza, su genética del Señor, entonces se espera de nosotros que actuemos de la misma forma como Él lo hizo. Es necesario que tú y yo actuemos como Jesús lo hizo. Él permaneció, Él no se fue, Él no descendió. Él simplemente aprendió a permanecer y aprendió a confiar en Dios su Padre. Tenemos que reconocer que todo lo humano tiene una tendencia a descender. Somos hombres, nuestro ideal es Jesús. Él es perfecto, no hay otro como Él, no hay otro fuera de Él. Por eso Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último. Y lo que hace extraordinaria la Biblia, si tú y yo podemos darnos cuenta de esto, lo que hace extraordinaria cada escritura, cada capítulo, cada libro que nosotros leemos en la Biblia, es que Él no esconde los descensos de los hombres, no esconde las crisis humanas, no esconde las debilidades de hombres y mujeres y también de cómo pecaron. Y qué tremendo, hermano, hermana, qué tremendo, iglesia, que podemos ver que la palabra de Dios no está hecha para defender a los hombres que sirvieron a Dios. Cosas que tú y yo taparíamos a nuestras familias. Dios las dejó abiertas. Dios dejó la palabra del Señor abierta para que tú y yo leyéramos la historia y todas nuestras generaciones de igual manera pudieran escudriñar esta bendita palabra y darnos cuenta que hubo hombres y mujeres de Dios que tuvieron consecuencias por sus malas acciones o tuvieron consecuencias de igual manera por sus malas decisiones. Lo que está escrito en la palabra de Dios es para darle solamente gloria y honra a Dios. Y como Dios tiene la facultad de tomar lo que nadie quiere y usarlo para la alabanza de su gloria, Él es el único, hermano. Él es el único que tiene la facultad de tomar a personas como tú y yo, como yo, que estamos en pedazos, personas que tú y como yo un día llegamos a los pies de Cristo sucios, que llegamos sin esperanza, pero cuando llegamos a los caminos del Señor nos damos cuenta que hay una esperanza, que hay algo más grande, que es el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. De cómo Él tomó lo más vil y lo menospreciado del mundo y lo vuelve hermoso y lo vuelve poderoso para avergonzar a los sabios. Dios, nosotros en este tiempo podemos ver que Dios quiere hablarnos acerca de esos hombres y de esas mujeres que tuvieron estancamientos y descensos. Y descenso, hermano, es un lugar donde tú y yo perdemos nuestra posición en Cristo Jesús. No te estoy hablando de un lugar en el ministerio, no te estoy hablando de una posición dentro de tu iglesia, te estoy hablando como iglesia de Cristo, donde tú y yo, cuando la crisis llega, cuando algo viene y nos golpea, comenzamos a perder nuestra posición en Cristo Jesús y comenzamos a descender. Pero recuerda, somos una iglesia triunfante en Cristo Jesús. Dice que Abraham descendió en Génesis 12:10. En la Biblia, Egipto no solo es un país que representa la cobertura del sistema, es cuando tú recurres más al sistema que a Dios. Vemos que en los países socialistas muchas veces el gobierno es el que provee a las personas cuando éstas están faltas de dinero en su economía. Entonces la persona sabe que hay un Estado o que hay un gobierno que puede reforzar sus intereses y entonces acuden al Estado, acuden al sistema. Y eso es lo que pasa. Egipto representaba ese sistema donde muchas veces en vez de buscar primero a Dios recurrimos al sistema. Si hay un principio que hoy quiero establecer es que Dios es intencional y cuando Él te va a llevar a un lugar, Él ya cuando te lleva a ese lugar es porque ya le dio a ese lugar orden para bendecirte. Hay lugares que son cruciales para el desarrollo de nuestro carácter y de nuestra fe.
Y muchas veces tú y yo queremos huir de esos lugares o de esas situaciones. Hoy, iglesia de Dios, no es tiempo de huir de las situaciones que estamos pasando, de lo que estamos escuchando, de lo que podemos ver a través de las redes sociales o de las noticias. Hoy es un tiempo de permanecer firmes y de seguir creyendo que tú y yo somos una iglesia victoriosa, una iglesia de fe, una iglesia empoderada en la palabra del Señor. Cual sea el lugar a donde Dios te lleve, ya sea positivo o negativo, si Dios te envió ahí, tiene un propósito. Hay lugares donde Dios nos envía y son lugares de delicados pastos, pero Él también muchas veces nos llevará a lugares de sombra y de muerte, como dice la palabra. El mismo Dios que permite delicados pastos es el mismo Dios que permite valles de sombra. Es el mismo Dios que nos lleva a esos lugares donde tú y yo muchas veces no queremos llegar. El problema aquí es que somos muy rápidos o muy fáciles para abrazar lugares positivos, pero en los lugares negativos somos fáciles de correr. Tenemos la tendencia de reprender y decimos, yo reprendo en este momento al enemigo, reprendo al devorador, reprendo al lugar donde me has traído, reprendo la crisis que estamos pasando. Pero ¿sabes algo, hermano? Aún en esos lugares donde Dios nos lleva es porque tiene un propósito divino para tu vida. Es porque hay algo que Dios nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar a prevalecer en fe, a creer en la palabra del Señor, a creer en sus promesas. Pero hay lugares negativos donde Dios llevó a hombres y mujeres de Dios. Y estos son necesarios para nuestra vida. Podemos ver que los pozos, podemos ver a esos lugares donde muchas veces el Señor llevó a siervos de Dios que hemos leído en las Escrituras. Vemos que los llevó a los pozos sin agua. Vemos que los llevó a los fosos de los leones. Vemos que muchas veces hubo hombres que fueron a la cueva de Adulam. Muchas veces hubo hombres donde fueron lanzados a los fuegos, a los hornos de fuego, a la isla de Pasmo, a la cruz del Calvario y en ocasiones muchas veces a tumbas frías y secas. Lugares negativos, lugares dolorosos, pero cuando ese lugar logra su propósito, llegó el tiempo de moverse y de ver la gloria de Dios. Cuando todo ese lugar, hermano, donde el Señor muchas veces nos ha enviado, llega en ese lugar nuestro propósito. Llega un tiempo donde llega el propósito al cual tú y yo hemos sido llamados. Y es lugar en ese instante de movernos. Ya no de descender más, sino de comenzar a movernos para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Jamás llegaremos a un lugar de palacio si no pasamos por el lugar de pozo primero. Jamás llegaremos a un lugar de estar al lado del rey de Babilonia si no pasamos por el foso de los leones primero. Jamás me reconocerán como uno que es fiel y adorador si no paso por el horno de fuego primero. Es la cueva de Adulam que produce los valientes de David. Es la cruz que produce el perdón y es la tumba que produce la resurrección. Eso es lo que tú y yo necesitamos, hermano. En cada situación que nosotros leemos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que siempre hubo un propósito, hubo una salida, pero siempre hubo una victoria. Y en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Lugares dolorosos, difíciles para abrazar la gloria. Lugares donde Dios nos lleva y decimos, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si Dios te envió a un lugar, ese lugar te tiene que bendecir, porque ese lugar ya tiene orden de bendecirte. En Génesis 12:10, Abraham desciende a Egipto y esa cobertura no le agrada a Dios. La crisis no es el momento donde usted se aparte de Dios y deje su propósito, sino que es el momento donde más tenemos que buscar de Dios. Este momento de crisis, este tiempo de prueba, este tiempo de recesión, este tiempo donde los lugares están cerrados, donde los trabajos están escaseando, es un tiempo donde más tenemos que buscar al Señor. Así que Abraham descendió, el padre de la fe, el amigo de Dios, el padre de una nación, el profeta descendió. ¿Y qué ejemplo más grande podemos ver aquí en la Biblia? Que al hombre que se le llamó amigo de Dios descendió, pero había un propósito en él. Isaac, dice la Escritura, otro hombre de Dios, en Isaac, en Génesis 26, dice la palabra de Dios que en los días de Isaac vino la segunda hambre. Vino la segunda crisis. Y cuando esa hambre vino, lo primero que Dios le dice cuando se le aparece a Isaac, le dice, no desciendas.
no desciendas, no cometas el mismo error que tu padre Abraham. La genética muchas veces tiende a que tú y yo repitamos lo que nuestro padre o lo que nuestras generaciones anteriores hicieron y tendemos a volver a repetir ciclos en nuestra vida. Pero aquí nos damos cuenta que hay una palabra de Dios en el libro de Génesis 26:2 que el Señor le dice a Isaac, no desciendas. Ahí donde había crisis, ahí donde había hambre, ahí donde no había llovido, donde todos estaban huyendo de ese lugar, Dios le dice, quédate allí en esta tierra estéril. Dios le habla a Isaac y le dice, permanece en esta tierra estéril. Dios ya había dado la orden a la tierra de bendecir a Isaac. Y en medio de la sequía, en medio de la crisis, Isaac comienza a prosperar. Isaac estaba en el lugar correcto. Hoy de parte del Señor te quiero decir, no desciendas, no olvides y no abandones el lugar donde Dios te puso. Tal vez en estos momentos has permanecido en tu casa, con tu familia, encerrado, pero es un lugar donde yo te quiero decir que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, porque ahí donde hay crisis, Dios quiere prosperar, Dios quiere que su gloria sea manifiesta en nuestras vidas. La iglesia de Cristo tiene que permanecer en su lugar. Donde te encuentres, siembra. Donde te encuentres, predica. Lleva a Cristo a las personas, a tu vecindario, a tus vecinos. Sal y háblales del Cristo que tú conoces. Ese Cristo de poder que no te ha abandonado en medio de la crisis. Y mientras Isaac caminaba, dice que el agua era como que le seguía. ¿Por qué? Porque la tierra tenía orden de bendecir a Isaac. Entonces yo me imagino que mientras Isaac caminaba, las cosas le obedecían. Y él comenzó a ser ese hombre próspero y bendecido que la Biblia habla. Es como cuando nosotros escuchamos en la palabra decir que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Yo creo que eso estaba aconteciendo con Isaac, hermano. El bien y la misericordia estaban siguiendo a Isaac. Hoy de parte de Dios yo quiero declarar sobre tu vida que el bien y la misericordia te siguen a donde quiera que tú estés, a donde quiera que tú vayas. Y en Génesis 26:13 dice que el varón enriqueció. Fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso que hasta sus vecinos, los que se encontraban alrededor de él, comenzaron a tenerle envidia, comenzaron a tenerle celo. ¿Por qué? Porque Isaac comenzó a destapar los pozos de bendición, los pozos que su padre Abraham había hecho, y comenzó a destaparlos y comenzaron los pozos a dar agua, y los que estaban a su alrededor comenzaron a envidiarlo. Pero yo te quiero decir algo poderoso de parte de Dios: permanece en el lugar, permanece en el lugar que el Señor te llamó, en la tierra que el Señor te llamó a permanecer, porque ahí serás bendecido, ahí serás prosperado, ahí la gloria de Dios será manifiesta. Y yo te quiero pedir en este momento, celebra a Cristo, aplaude a Cristo de la gloria ahí donde tú encuentres, dale un gloria a Dios porque Él se lo merece. Gracias yo te doy, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas. Y la tercera persona que habla la Escritura en el libro de Moisés, dice que Moisés descendió cuando la desesperación llegó a él. Y dice que le pidió la muerte al Señor. Y eso lo encontramos en el libro de Números 11:14. Moisés tuvo un descenso almático. Cuando ya no pudo liderar al pueblo, Moisés dice que se queja y le dijo al Señor: ya no aguanto más, Señor. Ya no aguanto más a este pueblo, llévame por favor, quítame la vida, Señor. Dice que comenzó a quejarse, su alma comenzó a debatirse entre las situaciones que él estaba viendo. Y le dijo: llévame de aquí, Señor. El problema del pueblo de Israel es que seguían en la queja almática, recordando a Egipto. Y tenemos muchas veces la tendencia de hacer lugares temporales, lugares permanentes en nuestra vida. Lugares donde muchas veces el Señor nos dijo: vayan y salgan, pero tenemos esa tendencia de querer hacer esos lugares permanentes. El que trajo a Israel a Egipto fue Dios. Egipto era tierra de bendición para Israel, hermanos. Egipto realmente era una tierra de bendición para Israel. Si no fuera por Egipto, Israel se hubiese muerto en el desierto de hambre. El problema de Israel es que convirtieron a Egipto en una residencia permanente en sus vidas.
¿Y qué hace Israel? Yo me imagino al Señor pensando, ¿qué hace Israel en ese lugar, alquilando en otra tierra, si Dios le quería entregar la tierra prometida? ¿Qué haces Israel pagando alquiler, pagando una renta, cuando yo te quiero entregar una tierra prometida? Cuando yo tengo una tierra que fluye leche y miel para ti. Y eso es lo que muchas veces tú y yo hacemos. Abrazamos lugares temporales y los hacemos lugares permanentes en nuestra vida. Y sabes, cuando tú conviertes un lugar permanente en tu vida, un lugar donde tú te quedas, ese lugar se convierte en maldición. Porque el Señor solamente quiere que tú y yo estemos permanentes en ese lugar. Entonces, el lugar que Dios había ordenado para bendecirte, lo comenzamos a hacer permanente en nuestras vidas. Acontece entonces que ese lugar se convierte en maldición para nosotros. Nosotros descendemos y perdemos nuestra dirección cuando nuestra dirección cuando por hambre menospreciamos lo que Dios nos entregó. Y hoy, de parte del Señor, te quiero decir, hoy no vamos a descender almáticamente. Dios va a romper todo almatismo de dependencia. Dios va a romper toda cadena, todo yugo almático que tú tengas de dependencia de las cosas del mundo. Dios quiere romper, hermano, esas cadenas que aún te tienen almáticamente atado a cosas que ya no corresponden en tu vida, cosas que ya no bendicen tu vida, cosas que ya no traen provisión, que ya no traen bendición para tu vida. Dios te hace libre. La palabra del Señor dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y Dios nos enseña en el libro de Proverbios 3:6 y nos dice: reconoced a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es tiempo de reconocer a Jehová. Es tiempo de olvidarnos de las relaciones almáticas, de los lugares almáticos que nos rodean y que nos quieren hacer permanecer en Él. Es tiempo de romper con todo yugo que nos hace permanecer lejos de la bendición de Jehová. El tercer hombre que la Biblia habla es Esaú. Y Esaú dice que descendió cuando menospreció la bendición de la primogenitura. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis 25-27. Esaú dijo: tengo hambre. Jacob se mantenía haciendo una olla o una comida de lentejas. Estaba cocinando lentejas cuando Esaú llegó con muchísima hambre. Y Jacob le dice: yo te daré un plato de lentejas si tú me entregas tu primogenitura. Y dice que Esaú la entregó y la menospreció. La cambió por un plato de lentejas, hermano. Él cambió lo eterno por algo natural. Él cambió lo divino por algo temporal. Él cambió aquello que el Señor le había entregado, la bendición de ser el primogénito, por algo que iba a saciar temporalmente su hambre. Y por eso la Biblia dice en un versículo muy fuerte en el libro de Romanos 9, dice la Escritura, que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En la Escritura en inglés dice: mas a Esaú I hate, lo odié. O sea, lo aborreció, lo odió el Señor a Esaú por haber vendido la primogenitura. Nosotros, hermanos, cuando descendemos, perdemos nuestra dirección. Cuando por hambre menospreciamos lo que Dios nos entregó. Hay cosas, hay dones, hay talentos que están en ti, pero no tenemos derecho a abortarlos. Cuando una mujer se embaraza y no quiere al bebé, dice: yo quiero un aborto, porque según ella tiene derecho sobre su cuerpo. Pero ¿sabes algo, amada iglesia? El bebé que lleva dentro de ella no le pertenece porque no es su cuerpo. Está dentro de ella, pero no le pertenece. No porque algo está en ti es tuyo. Dios ha puesto en ti llamado, propósito, su unción, sus dones, y nosotros no tenemos el derecho a menospreciarlo por cosas temporales. Tú y yo no tenemos el derecho a despreciar las cosas del Señor por cosas temporales. Elías descendió cuando se desanimó. Él es el segundo profeta que pidió muerte. Hubo 3 profetas en la Biblia, hermano, que pidieron muerte. Y él descendió cuando pidió muerte al Señor en Primera de Reyes 19:7. Y le dice: Señor, llévame, sácame de aquí. El hombre estaba agotado y el ángel se le aparece cuando él estaba descansado, dormido, y le dice: levántate,
levántate, Elías. ¿Qué haces aquí encerrado en una cueva? Tú y yo, amada iglesia, no estamos para estar encerrados en una iglesia. Nuestro propósito, en una cueva. Nuestro propósito no ha sido dado a nosotros para que esté encerrado. El propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas es para que nosotros lo demos para la salvación de muchos que lo necesitan. Es necesario levantarnos. Pedro descendió cuando negó al Señor en Juan 21:18. Timoteo había comenzado a descender y el apóstol Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero Pablo le dice ahí también, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego, le mandaba el apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo estaba comenzando a descender. Y lo único que hay que avivar, amada iglesia, es lo que se está apagando. Y cuando tú te apagas, cuando tú pierdes la pasión, comenzamos a descender. Cuando tú pierdes la pasión de lo que Dios ha puesto en ti, el propósito de lo que Dios ha puesto en ti, comienzas a descender. Y yo te quiero dar unos tips para poder recuperar nuestra posición dentro de la iglesia, nuestra posición en Cristo Jesús como la iglesia triunfante que Dios ha visto en nosotros. Y dice que el primer punto es la verdad de la palabra te eleva. Y lo encontramos en Apocalipsis 4, cuando el Señor le habla a Juan en la isla de Patmos y le dice, ven y sube aquí. Cuando tú y yo encontramos esa iluminación de la palabra, cuando la palabra del Señor llega a nosotros y nos alumbra nuestra vida, nuestro corazón que antes estaba en tinieblas, entonces nos comienza a elevar a un mayor nivel. Apocalipsis viene de la palabra griega apocalipto y quiere decir correr el velo. Y esto es lo que hace la luz de Cristo en nuestras vidas. Corre el velo para que tú y yo podamos ver que esa palabra que es viva, es eficaz y que tiene poder en nuestras vidas, comience a traer realmente vida a lo que Dios ha puesto de nosotros. Eso nos hace que cuando la luz es revelada, cuando la luz es puesta en nosotros, entonces lo que hace es que nosotros no vamos a tropezar, nosotros vamos a estar más adelantados en los tiempos, no nos vamos a confundir, vamos a encontrar nuestro propósito en todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Eso es lo que hace la palabra del Señor cuando tú y yo comenzamos a subir y a ver las cosas desde otro nivel, desde otro punto de vista. El segundo es regresar al original. En Apocalipsis 2, 4 y 5 le dice el Señor hablando a las iglesias, a las 7 iglesias, les dice, has hecho muchas cosas, pero tengo algo contra ti. Has olvidado tu primer amor. Recuerda, les dice, recuerda. Por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dios nos manda a recordar en este tiempo, amada iglesia. Dios nos manda a recordar de dónde nosotros hemos caído, en dónde nosotros hemos menguado, en dónde nosotros hemos descendido. Dios nos manda a recordar, hermano, y nos dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Amar a Dios, servir a Dios, orar, la intimidad con el Señor, adorar, alabar. Esas son las primeras obras. Esas es donde tú y yo tenemos que regresar al original. Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos descendido. Pero es un tiempo donde Dios nos da la oportunidad como iglesia triunfante a levantarnos en el poder del Espíritu Santo. El siguiente punto es que hay que comenzar de nuevo. Esto es lo que le pasa a Abraham en Génesis 12. Dice que se dio toda una vuelta. En el libro de Génesis lo habla. Pero en el libro de Génesis capítulo 13, del 1 al 3 dice, y volvió al lugar donde estaba antes. Muchas veces vamos a tener que volver a regresar a nuestro lugar, a nuestro propósito, a nuestro llamado, a nuestro primer amor, al lugar donde tú y yo orábamos, al lugar donde tú y yo doblábamos rodilla, al lugar donde tú y yo clamábamos en tiempos de turbulencia, en tiempos de crisis, en tiempos de tormenta. El Señor nos quiere hacer volver a comenzar de nuevo, como lo dice el libro de Apocalipsis. Reconoce, arrepiéntete, ve de dónde has caído y regresa nuevamente a ese lugar. Cuando regresamos al lugar de antes, Dios nos puede redimir, hermano. Nos puede hacer redimir el tiempo que tú y yo perdimos. Nos puede hacer redimir el tiempo que tú y yo pasamos sin haber entregado nuestra vida como Jesús quería que lo hiciéramos en su propósito. Di en esta tarde, yo regreso a mi punto original. Yo me regreso al lugar original que Dios planteó para mi vida.
Deuteronomio 1:6 dice, y Dios le habla al pueblo y le dice así: llegó el tiempo de moverse porque habéis estado demasiado tiempo en ese lugar. El pueblo de Israel andaba en el desierto bendecido, pero no estaba con propósito, amada iglesia. ¿Sabías que por 40 años la escritura nos enseña que por 40 años les cayó pan del cielo? Por 40 años ellos vivieron bajo la sombra de una nube que los acompañaba. Por 40 años ellos caminaron con un heater, ¿verdad?, portátil en los lugares fríos del desierto. Por 40 años, hermano, ellos se olvidaron del cumplimiento de su promesa. Ellos se olvidaron y se estancaron porque no estaban en el cumplimiento de su promesa. Se olvidaron porque se acomodaron, porque se les hizo fácil abrazar esos lugares de comodidad. Pero el Señor hoy nos dice, es necesario comenzar de nuevo. Es tiempo, hermana, amada iglesia, iglesia del mundo en general. Es tiempo de reprender el estancamiento en nuestras vidas. Es tiempo, iglesia, aquí sí tenemos que reprender el estancamiento en nuestras vidas. Es tiempo de reprender los pensamientos, aquellos pensamientos que nos han hecho detener en las promesas del Señor. Es tiempo de romper con esos pensamientos y esas mentalidades obsoletas, esas mentalidades antiguas. Es tiempo en que tenemos que renovarnos en el espíritu. Hoy tenemos que movernos del lugar. Hoy tenemos que posicionarnos como la iglesia de Cristo, la amada iglesia de Cristo, sin mancha y sin arruga, porque Él viene por una iglesia así. Es tiempo de tomar nuestra posición y de declarar que somos una iglesia triunfante, una iglesia que a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones, una iglesia que a pesar de que ha visto el ataque espiritual en contra del pueblo del Señor, hoy se levanta como esa iglesia triunfante, empoderada, creyendo que Dios está en control de todas las cosas. El cuarto punto es derrotar el facilismo. Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué es lo que yo quieres que haga por ti cuando sea arrebatado de ti? Y Elías le dice, quiero una doble porción de tu unción. ¿Sabes qué, amada iglesia? Él no pidió lo fácil, Él no pidió lo sencillo. Y es tiempo de que tú y yo derrotemos el facilismo. Aquellas cosas que no nos cuestan, aquellas cosas que se nos hacen fáciles proveerlas de maneras que a veces no son ni siquiera las más favorables. Es tiempo de derrotar el facilismo. No fuimos creados tú y yo para estar atados. La palabra de Dios nos ha hecho libres. Rompe con el espíritu de víctima. Rompe con el espíritu de víctima y toma responsabilidades. Ese es el quinto punto. Vencer el victicismo en nosotros. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 19, 9 y 10. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y él comienza con su lamento, con su queja. No fuimos tú y yo creados para estar en esos lugares encerrados. Amada iglesia, lo que Dios nos ha entregado a ti y a mí es poderoso y lo tienes que ver en tu vida. Es algo grande y es algo grandioso. No fuimos creados para estar encerrados. Nuestro propósito no es para estar en cuatro paredes. Nuestro propósito es para salir a las naciones, al mundo, predicar en este tiempo, en estos tiempos de crisis. Usa todo lo que el Señor, todos los recursos que el Señor nos ha dado para predicar de Cristo. Y la sexta cosa es la obediencia espiritual. En Génesis, la obediencia personal, perdón. En Génesis 22:5, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, lo más querido, lo más amado. Y Abraham reconoce algo muy grande que se encuentra en el libro de Romanos 4:17. Abraham creyó en un Dios que llamaba a las cosas que no son como si ya fueran, como si ya fuesen. Y que Él daba vida a los muertos. Él confió, hermano. Él confió, amada iglesia. Él sabía que si él entregaba a su hijo, Dios tenía el poder de ahí mismo levantarlo de la muerte. Porque Abraham sabía que Isaac estaba en la promesa. Esos son ejemplos de hombres de Dios, pero son también pautas, son también tal vez consejos que Dios nos entrega en este tiempo para que tú y yo como iglesia triunfante podamos volver a tomar la posición que el Señor nos dejó. Tenemos que dejarnos del victicismo. Tenemos que dejarnos, amada iglesia, de ser esa iglesia
que vence el victimismo, que vence y que derrota el facilismo, que somos una iglesia que caminamos en obediencia personal, que somos una iglesia que vuelve y que regresa a lo original, que somos una iglesia que cree en la verdad de la palabra del Señor. Somos una iglesia que camina en la verdad, una iglesia que se mueve en el propósito de Dios. Somos una iglesia triunfante, tú y yo. Y a eso hemos sido llamados, a ser la iglesia triunfante en Cristo Jesús. Yo comencé con la escritura del libro de Primera de Juan 5. El versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú y yo hemos nacido de Dios y hemos vencido al mundo. Y continúa diciendo la escritura, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. Por lo tanto, tú y yo, amada iglesia, somos una iglesia triunfante. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú y yo hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, entonces somos esa iglesia que va a vencer al mundo. Somos esa iglesia triunfante, que estamos listos, tú y yo, aquí para seguir caminando en fe. Que lo que quiera venir a querer parar la iglesia de Cristo, a querer derrotar a la iglesia de Cristo, le vamos a decir, aquí hay una iglesia triunfante, aquí hay una iglesia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí hay una iglesia que se levanta en el poder del Espíritu Santo, creyendo, predicando las buenas de salvación y creyendo que Dios sigue en control, que Dios es soberano, que Dios aún continúa sentado en su trono. Amada iglesia, yo quiero orar por tu vida en esta noche. Quiero que esta palabra, deseo de corazón, desde lo más profundo de mi corazón, que esta palabra pueda activar no solamente el propósito que hay en tu vida, no solamente el llamado que Dios ha puesto en tu vida, sino también activar que tú y yo somos una iglesia triunfante, que camina en fe, que camina en poder, que camina en victoria y que camina sobre todo en el amor de Cristo Jesús. Déjame orar por tu vida. Padre amado, yo oro en este tiempo. Oro por la iglesia de Cristo. Oro por ti, iglesia de Dios. Hoy nos levantamos como una iglesia triunfante, como una iglesia que te ha creído a ti, Señor, como una iglesia que se para en tus promesas, como una iglesia que quita el facilismo de nuestras vidas, que quita la víctima de nuestras vidas. Somos una iglesia que permanece en la palabra. Somos una iglesia que camina en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu conocimiento que ha sido revelado para nosotros. Somos una iglesia, amado Señor, que nos entregamos a ti y que volvemos a nuestro primer amor, que volvemos a lo primero, que volvemos a la oración, que volvemos al ayuno, que volvemos a la adoración, que volvemos a la alabanza. Tu iglesia hoy, Señor, se levanta creyendo en que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y dominio al propio. Y somos una iglesia que aprende a vencer las cosas del mundo. Gracias yo te doy por tu pueblo, Señor. Bendícenos, sorpréndenos, Padre amado, y que nosotros sepamos que somos la iglesia triunfante que Dios está esperando. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, amada iglesia. Dios te bendiga. Con lenguas angelicales. Si tú no has sido bautizado con esas lenguas y tú las deseas, yo te invito a que puedas levantar tus manos y abras tu boca. Abras tu boca a eso. Deja que el Espíritu Santo te bautice. Ahora yo lo declaro. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y empieza a orar en nuestras lenguas sobre nosotros. Activa ese don. Yo siento que hay gente que desea eso. Hay gente que desea eso. Y si tú lo deseas, di: yo lo deseo. Yo lo deseo, yo lo deseo, yo lo deseo, yo lo deseo. No es tarde, no es tarde. No es tarde, hijo, no es tarde, hija. No importa lo que pasaste. El Espíritu Santo está aquí y quiere habitar en ti. Así que, iglesia,
Empieza a clamar al Rey. Empieza a clamar con tu cántico. Oh Espíritu Santo, ven. Bautiza a tu iglesia. Bautízanos, Señor. Bautízanos, Señor. Que tu Espíritu empiece a clamar sobre nosotros, en nosotros. Aleluya. 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 Más. Más.